Bienvenidos a tu devocional Bendecidos en Cristo. Esperamos que Dios te bendiga con la palabra que tiene hoy para ti. Buenos días, amados hermanos. Esta mañana continuamos con el estudio del libro de Filipenses. Continuamos en el capítulo 3. Hoy vamos a ver los versículos del 12 al 16. He titulado esta enseñanza Prosigo a la meta, que es una de las más grandes enseñanzas de mucho testimonio y guía para mi vida. El versículo 12 dice así: no que lo haya alcanzado ya. Con estas modestas palabras, Pablo explica que no es que él ya había alcanzado, es decir, alcanzado la meta. El deseo más grande de Pablo era conocer más y más a Cristo, y su meta era ser como Cristo, tener el carácter de Cristo. Él se considera a sí mismo que aún le faltaba mucho, y dice ni que ya sea perfecto. Perfecto significa haber llegado a la meta, es decir, haber llegado al pleno conocimiento de Cristo, llegar a ser a su imagen. Pablo está reconociendo que él no es perfecto, sino imperfecto. Por eso decía que él no había llegado a la meta, ya que no había llegado a tener el conocimiento completo de Cristo. Pablo entendía que su justicia humana no tenía nada que ver con la justificación que Cristo le había dado, como vimos en el tema de ayer. Y al decir no que lo haya alcanzado, también da a entender que aún tiene luchas con el pecado. Su carrera no había terminado, aún está corriendo, aún estaba en este mundo librando muchas batallas. Y esta es una metáfora de su vida que la compara a una carrera. Todos nosotros, los hijos de Dios, también la experimentamos. Estamos corriendo la carrera. Así es, amados hermanos. La obra del Espíritu Santo en nosotros se está llevando a cabo continuamente. Día a día nuestras vidas están siendo moldeadas. En Filipenses 1:6 encontramos que la palabra dice que el que empezó la buena obra en nosotros la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. Mi amado hermano, como hijo de Dios seguramente te encuentras en esas luchas, pruebas, tentaciones. Todavía ninguno ha alcanzado la perfección. Solo Cristo es perfecto. El cristiano vive batallando y estamos en una constante lucha. Sin embargo, como dice Hebreos 12, 1 y 2, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, poniendo nuestros ojos en Jesús y confiados que en Jesús estamos en un proceso de transformación para llegar a la estatura de Cristo, a su imagen. Y sigue diciendo Pablo, sino que prosigo. Y aquí Pablo nos viene nuevamente a alentar diciendo prosigo. Es decir, no me detengo, no paro, sino que prosigo. Pablo sabía que en su carrera le vendrían muchas aflicciones. Y pudo él quizás tener la tentación de por todas ellas detener su carrera. Pero nunca paró, sino que siguió adelante, porque él sabía que toda su vida de aflicciones habían propósitos eternos. Hermanos, a pesar de que sientas que el camino, la carrera, tu vida, hay algunas veces momentos difíciles, prosigue, hermano, hermana, sigue adelante, sigue la carrera. Sigue diciendo Pablo, por ver si logro asir
aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. En otra versión diría, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó. Entonces asir significa alcanzar. Pablo empieza reconociendo que Cristo lo había alcanzado, lo había hecho un nuevo hombre. Él pudo experimentar la obra de Cristo en su propia vida, transformándolo de perseguidor de cristianos a llevar el Evangelio, a ser un testigo de Cristo. Pablo sabía que debía proseguir, continuar por lo que Jesús ya había planeado para él. Él ya sabía que había un propósito grande en su vida. Realmente, hermanos, esto podemos reconocer en nuestras propias vidas, que no es que nosotros hayamos alcanzado primero a Cristo, sino que Él nos alcanzó a nosotros. Y de igual manera, lo amamos porque Él nos amó primero. El versículo 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Humildemente, Pablo sabía que no había alcanzado llegar a la meta, pero se esforzó por seguir adelante, sin pensar que había hecho lo suficiente. De lo contrario, a pesar de todo el sufrimiento, las aflicciones que pasaba en su ministerio, él seguía adelante. Y sigue diciendo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Pablo debía olvidar su vida pasada, sus pecados pasados, sus experiencias, sus logros. No podía vivir su vida cristiana volviendo al pasado. Y es así, amados hermanos, en una carrera, si el corredor mira atrás, tiene el riesgo de tropezar y caer. No dejes que tu vida quede anclada en el pasado. Sigue adelante. Deja tu vida pasada, pecados, resentimientos, logros. Mira adelante. Olvida lo que quedó atrás. Esa no es la vida que Dios quiere para ti, sino como dice Pablo, y extendiéndome a lo que está adelante. Su preocupación, su único interés, todas sus fuerzas estaban en llegar a la meta. Él había fijado su mirada en Jesús. Su meta ahora era clara para él. El extenderse significaba que Pablo requería de todo su esfuerzo, poniendo su plena confianza en Cristo. Y dice, prosigo a la meta. Pablo sigue en la carrera. Su esfuerzo estaba ahora en vivir para alcanzar la meta. El que corre una carrera nunca se detiene antes del final, sino que sigue avanzando todo lo que puede. Amados hermanos, esta palabra nos enseña y nos anima a proseguir a la meta, a llegar a ser como Cristo, a dejar que el Espíritu Santo siga obrando en nuestras vidas, manteniendo la esperanza de ser conformados a la imagen de Cristo. Sigue diciendo la palabra, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El llamamiento de un cristiano es un llamamiento elevado, viene de Dios y es para Dios. El premio es llegar a ser conformados a la imagen de Cristo. Nuestra meta es parecernos a Cristo en su humildad, en su paciencia, en esa obra transformadora de responder con el bien cuando nos hagan el mal, de perdonar como Cristo perdonó, de amar como Cristo nos ama. El versículo 15 dice, así que todos los que somos espiritualmente maduros, esto mismo sintamos. Es decir, aquellos maduros en la fe, tengamos ese mismo sentir, tengamos esa misma actitud de proseguir a la meta,
de seguir siendo tratados por Cristo. Cada día cuando nos presentamos ante el Señor, podemos entender cuán frágiles somos, cuán necesitados somos y cuán imperfectos somos, y cuánta es nuestra necesidad de Cristo, y reconocer cuán lejos aún estamos de ser conformados a su imagen. Esa realidad también debiera motivarnos cada día más y más a proseguir a la meta, y debemos ser todos de este mismo sentir. Sigue diciendo, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pablo dice, si alguno tiene otro sentir, Dios le revelará con claridad la necesidad de tener el mismo sentir. Pablo sabía que ese era el actuar del Señor con su pueblo, con sus hijos. Es Dios mismo que trata con los corazones y nos muestra su verdad y su verdadera voluntad. Y el versículo 16 dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Pablo nos insta a hacer lo que ya sabemos, lo que todo hijo de Dios sabe que debe hacer. Y en eso tenemos el mismo sentir, que es aferrarnos al Evangelio, aferrarnos al Señor y su palabra. Sentir una misma cosa es la obra del Espíritu Santo, quien pone en los hijos de Dios el mismo sentir. Estimado amigo, si hoy escuchaste esta palabra, hazte esta pregunta. ¿Cuál es tu meta? Si aún no has reconocido a Jesús como tu Salvador, ve a Él y encamina tu vida a llegar a la meta que es el premio al supremo llamamiento de Dios. Vamos a orar. Señor amado, quiero darte gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas a fijar nuestra mirada en ti, a poner nuestra confianza en ti, a no parar, Señor, a pesar de las circunstancias, a seguir adelante, a saber que eres tú, Señor, nuestra meta, a anhelar, Señor, a ser conformados a la imagen tuya. Gracias, Señor. Gracias por el obrar de tu Espíritu Santo, Señor, que es quien nos fortalece, Señor, nos encamina, nos muestra el camino. Gracias, Señor, por tu palabra. Oramos, Señor, agradecidos, Señor, dándote toda la gloria, toda la honra, Señor, solo a ti. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Has escuchado nuestro devocional Bendecidos en Cristo. Si deseas ver más de nuestro contenido, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.